K-means, algoritmo de agrupamiento, ejemplo de uso bajo RStudio. K-means es un método de agrupamiento, también conocido como clustering. Es un algoritmo no supervisado, por lo que no tiene una variable dependiente que estemos buscando. Lo que trata de buscar en las observaciones son grupos con características similares. Las observaciones en cada grupo tenemos que intentar que sean similares, pero diferentes a los otros grupos. Es lo que entenderíamos como maximizar la variación interclúster entre los propios grupos y minimizar la intraclúster, la interna dentro de cada grupo. Como ventajas es que es rápido y el almacenamiento es económico. Solo necesita guardar los k-centroides. Como desventajas es que hay que ir probando el número de clústeres y presenta debilidades frente a los outliers. Proceso de búsqueda de centroides. ¿Cómo actúa K-means? En primer lugar, realiza una selección aleatoria de observaciones, tantas como clústeres hayamos definido. Para un ejemplo de 3 clústeres, este pudiera ser una selección aleatoria de 3 observaciones. En el siguiente paso, lo que hará es asignar cada observación al punto más cercano. En un siguiente paso, calcularía los centroides de cada uno de los grupos creados. El centroide para estas observaciones sería este, el centroide para estas observaciones sería este, y para estas observaciones sería este. En un siguiente paso, volvería a reasignar las observaciones en función de los nuevos centroides. Un punto que anteriormente pertenecía a un clúster, al generar el centroide, al desplazarse, lo que ha hecho es que la distancia sea menor con este otro centroide. Estas iteraciones las repetirá tantas veces como sea necesaria mientras existan variaciones entre las observaciones y los clústeres. Evaluación del modelo. Para evaluar el modelo podemos fijarnos en la inercia. La inercia total es la inercia de los grupos con respecto al centroide de todas las observaciones. En RStudio lo encontraremos con dots. La inercia entre grupos es la que conocemos como inercia intergrupos. Viene denotado como betweens. Esta inercia tenemos que procurar que sea la mayor posible. Esto nos asegurará una heterogeneidad entre los grupos. Inercia dentro de los grupos. Sería la inercia intragrupos. Con withins nos indicará las inercias individuales de cada grupo. Y con dot-withins sería la suma de las 3 inercias para un caso de un clúster de 3. La inercia total sería igual a la inercia entre grupos más la inercia dentro de los grupos. En este ejemplo tenemos la base de datos de una compañía aseguradora. Entre las variables que podemos encontrar dentro de la base de datos tenemos el número de siniestros, la antigüedad de la compañía, la antigüedad del permiso de conducir, la antigüedad del vehículo o la edad del asegurado. Con estos valores, tras aplicar K-means, lo que queremos o pretendemos es responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué tarifas debo aplicar? O a qué grupo es más interesante que focalice las campañas de marketing. Vamos a ver ahora el ejemplo en RStudio. Lo primero que vamos a hacer es importar la base de datos. Se llama Insurance. Vemos que tiene variables cualitativas y variables cuantitativas. Para este ejemplo solo utilizaremos las variables cuantitativas. K-means podría utilizar las variables cualitativas, pero con ciertas limitaciones.
ya que es un algoritmo basado en distancias. Aquí tenemos nuestra base de datos importada, tenemos variables siniestros, antigüedad en la compañía, antigüedad del permiso de conducir, edad o antigüedad del vehículo. Lo primero que vamos a hacer es escalar, es normalizar los datos para que ninguna variable tenga más peso que otras. Si no, por ejemplo, la variable edad tendría un mayor peso con respecto a siniestros, que son números muy bajos. Ahora vamos a crear los clústeres. Lo primero que vamos a hacer es fijar una semilla. Con esta semilla nos permitirá reproducir este mismo ejercicio y nos dará el mismo resultado. Si no la fijáramos, nos daría un resultado diferente, ya que K-means tiene un componente aleatorio. Al iniciarlo, selecciona aleatoriamente las primeras observaciones, una para cada uno de los clústeres que hayamos elegido. Ahora vamos a aplicar K-means a nuestro juego de datos una vez escalados. Y le indicamos que queremos 4 clústeres o centros. Names nos indica el contenido del objeto K-means creado. Podemos acceder a información como la asignación de las observaciones a los clústeres o las distintas inercias. Aquí vemos cómo han sido asignadas las observaciones a los distintos clústeres. La observación número 1 ha sido asignada al clúster número 2, la observación número 2 al clúster número 2, observación 3 al clúster 3, observación 4 al clúster 3, así sucesivamente. La inercia total ya la hemos comentado al inicio. En este caso nos daría 90.000. La inercia intergrupos, que venía denotada como betweens, 37.000. Esta nos interesa que sea lo más alta posible. La intragrupos con withins, aquí vemos 4 inercias intragrupos, una por cada clúster. 9.000 para la primera, 13.000, 18.000 y 11.000. Y total within lo que haría es una suma de estas inercias. Este nos interesa que sea el menor posible, este número. Para este ejemplo hemos seleccionado previamente 4 clústeres, pero nos puede generar la duda de si sería mejor 3, 5 o 10. Realmente, para poder determinar un número óptimo, no habría una respuesta buena, pues depende de lo que estemos buscando. Pero sí hay una medida en la que nos podemos apoyar, que es en la inercia intergrupos. Para ello podemos hacer una exploración de los distintos valores de esta inercia intergrupos, probando con un clúster, con 2, con 3 y así sucesivamente hasta el número que consideremos. Esto es lo que vamos a ver en este ejemplo. Vamos en un primer momento, probamos K-means con nuestros datos escalados y le introducimos un solo clúster. Y le decimos que nos almacene la inercia intergrupos dentro de esta variable. Esto sería un vector. La siguiente línea generaría una secuencia desde el número 2 hasta el número 10. E iría incluyendo en este vector los betweens para cada uno de estos clústeres. Vamos a generarlo. Vale, ahora nos quedaría plotear, para lo que le decimos que nos plotee el vector creado, las 10 posiciones, que nos lo plotee una especie de línea con un pequeño círculo que se verá bastante más claro a la hora de realizar el gráfico. Le decimos que nos introduzca una etiqueta para las X con número de clústeres y una etiqueta para las Y con la suma de cuadrados intergrupos. Aquí tenemos la muestra. Para este ejemplo vemos cómo ha ido
aumentando el valor de intergrupos a medida que añadimos clústeres. Vemos que para este caso, en el número 5, el valor de intergrupos desciende, este no nos interesaría. Un buen corte pudiera ser, para nuestro ejemplo, el número 4. Ahora vamos a representar gráficamente dos de las variables iniciales antes de escalar, como son la antigüedad en la compañía y la antigüedad del permiso de conducir, y le vamos a decir que pinte las observaciones en función del clúster al que han sido asignadas. Vamos a introducir una etiqueta para las X, fidelidad de la persona a la compañía, y una etiqueta para las Y con la experiencia de esta persona como conductor. Vemos que, por ejemplo, uno de los clústeres, representado en azul, indica personas que le son fiel a la compañía y tienen cierta experiencia como conductores. Otra cosa interesante que podemos ver es con aggregate, seleccionando las variables iniciales y le decimos que nos las agrupe en función del clúster al que han sido asignadas y le decimos que nos genere la media de esos valores. Tenemos, por ejemplo, un clúster, el número 3, con las personas, las observaciones que presentan el índice de siniestralidad más alto. Corresponde a personas con una media de 49 años y tienen la antigüedad del vehículo en 3,2 años. O sea, los vehículos más nuevos con las personas mayores de la muestra de datos como media presentarían el mayor índice de siniestralidad. Eso es todo. Un saludo.